Generales. No está permitido el uso de aplicaciones de mensajes instantáneos u otras herramientas de colaboración por Internet para transmitir o almacenar información de la institución brincándose los controles de seguridad. Si el negocio autoriza o permite que alguien tenga acceso a la red corporativa de trabajo de manera remota desde su casa o desde otro dispositivo propiedad del empleado, el acceso se deberá realizar únicamente a través de sistemas de acceso remoto, aprobados y autorizados de manera formal por la política de seguridad del banco. La información almacenada, transmitida o manejada por estos medios es propiedad del banco, y esta puede ser revisada y supervisada para fines administrativos, de seguridad y otros propósitos legales que el negocio convenga y/o determine. Clasificación de información. Los dueños o responsable de la información clasificarán la información de acuerdo a las siguientes categorías: confidencial, información con el mayor nivel de secrecía e importancia. La afectación de esta puede tener consecuencias graves de la institución. Interna, información un nivel de secrecía mínimo. Solo se requiere mantener la información fuera del alcance del público en general y por tanto puede ser accedida por todo el personal de banco pagatodo. Pública, información con un nivel de secrecía mínimo o nulo. Este tipo de información se genera con la intención de llegar al público en general como herramienta de apalancamiento de mercado. La información confidencial solo deberá estar almacenada o resguardada en dispositivos propiedad del banco o que sean administrados y controlados por el mismo, y en su caso, en dispositivos propiedad de proveedores que están sujetos a un contrato de uso y confidencialidad de la información que cumpla con las políticas y estándares de seguridad y proteja en todo momento los intereses del banco. Y en su caso, en dispositivos propiedad de proveedores que están sujetos a un contrato de uso y confidencialidad de la información que cumpla con las políticas y estándares de seguridad y proteja en todo momento los intereses del banco. Altas, bajas y o cambios de personal. Los responsables de área deben notificar la alta, baja y o cambios dentro de las 36 horas hábiles siguientes. Los cambios deberán efectuarse de acuerdo a la criticidad del usuario, o en su caso, dentro de los 7 días posteriores a la notificación de la solicitud. Seguridad física y lógica. El uso de WLANs residenciales o públicas para acceso remoto a la red corporativa del banco no está permitido a menos que la conexión remota se realice a través de una red virtual privada, VPN, con las medidas de seguridad aprobadas por el negocio. Únicamente la información pública e interna se puede almacenar en los dispositivos de propiedad de los empleados. Por ejemplo, USB, discos duros portátiles, PCs personales, asistentes digitales personales, aparatos móviles de Internet y correo, teléfonos celulares, etc. El negocio será responsable por todas las conexiones de red bajo su control y documentará un procedimiento para informar a su función de apoyo de tecnología dentro de un periodo no mayor a 24 horas sobre las conexiones o accesos de red que ya no se requieran para que éstas sean formalmente inhabilitadas. Confidencialidad e integridad. La información almacenada, transmitida o manejada por estos medios es propiedad del banco y esta puede ser revisada y supervisada para fines administrativos, de seguridad y otros propósitos legales que el negocio convenga y o determine. Sujeto a las necesidades del banco, toda la información del banco que se almacene y o transmita en un formato electrónico deberá estar cifrada. En caso de no requerir cifrado, el negocio de todas maneras tendrá que proteger la información de accesos no autorizados. Uso aceptable de los activos. Evitar daños temporales o permanentes a activos de información causados por accidentes imprudenciales. Evitar la modificación de archivos o librerías propios del sistema operativo a través de la aplicación de parches no autorizados. Evitar la pérdida temporal de activos de información causados por actividades negligentes u olvidos. Etiquetado de información. Acción de poner una marca de identificación de la clasificación a cada pieza de información de la organización. Para fines del etiquetamiento electrónico solo se considerarán los formatos de información no estructurada, documentos en formato de Word, Portable Document Format PDF, hojas de cálculo de Excel, presentaciones de PowerPoint, etc. Para fines de etiquetamiento físico se considerarán solo los siguientes formatos: cintas de respaldo y discos duros externos removibles que sean resguardados dentro de una ubicación segura, así como las impresiones de documentos en los formatos referenciados en el lineamiento anterior. El etiquetamiento de documentos y registros de Banco Pagatodo puede ser realizado mediante la aplicación de una marca de agua, encabezado o pie de página, sello,
rúbrica o epóstil. Toda información, sin importar el formato o presentación en el que se encuentre, que carezca de una marca o etiqueta que haga explícita la clasificación asignada, deberá ser tratada como información de carácter confidencial. La misma deberá ser inmediatamente entregada al oficial de seguridad de información para que se gestionen las acciones correctivas requeridas. Puntos de control para capital humano. Objetivo de control. Puntos de evaluación. Antes de la contratación. Acuerdo de confidencialidad. Código de ética y conducta. Validación de que el código de ética y conducta contenga los lineamientos y políticas básicas de seguridad de la información. Promesa de privacidad interna sobre los datos de nuestros clientes. Durante la contratación de los empleados. Esquema de segregación de funciones y conflictos de interés, esquema de respaldo de funciones, identificación de empleados con funciones críticas, programa de capacitación y sensibilización por función y puesto dentro del banco, control de activos bajo custodia de los empleados del banco. Culminación de la contratación de los empleados. Recuperación de activos bajo custodia de los empleados al cese de la relación laboral. Alineación organizacional. Esquema de sanciones administrativas por faltas a las políticas de seguridad, procedimiento de altas, bajas y cambios de empleados. Puntos de control para procesos. Objetivo de control. Puntos de evaluación. Actualizar las políticas y procedimientos de seguridad. Control de versiones de las políticas y procedimientos de seguridad. Valoración del cumplimiento de políticas y procedimientos de seguridad, considerando la regulación local. Clasificación formal de la información y activos. Matriz de clasificación de los datos por proceso de la institución. Generación de los formatos de clasificación de la información. Designación de dueños de la información. Formatos firmados de designación de dueños de la información. Generación de perfiles y asignación por puesto. Generación y actualización de los formatos STE1 y STE2. Gestión de riesgos. Generación de la matriz de riesgos. Generación de los formatos de escenarios de riesgos. Generación de los formatos de control. Programación de las pruebas de efectividad a los controles establecidos. Generación de los planes de acción correctiva. Formalización de los formatos de aceptación de riesgo. Gestión de incidentes de seguridad. Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad. Reporte ejecutivo de incidentes de seguridad. Reporte técnico de incidentes de seguridad. DRP. BCP. Valoración de los escenarios de riesgos en el banco. Valoración de los BIAs. Pruebas DRP. Áreas de oportunidad. Lecciones aprendidas. Cumplimiento regulatorio. Checklist de lineamientos regulatorios, VS, políticas y procedimientos de seguridad en el banco. Destrucción de información. Procedimiento de destrucción segura de la información. Acta de destrucción de información segura. Procedimiento de recertificación. Procedimiento de recertificación. Reportes de accesos y privilegios. Acta de cambios con firma de la institución y oficial en jefe de seguridad de la información. Reporte de accesos y privilegios con los cambios autorizados en el proceso de recertificación. Puntos de control para aplicativos. Objetivo de control. Puntos de evaluación. Desarrollo o adquisición de aplicativos. Validación del módulo de seguridad o esquema de parametrización de los estándares de seguridad. Tamaño de la contraseña, alfanumérico, minúsculas y mayúsculas, carácter especial, no consecutivos, no contraseñas ligadas al nombre de la cuenta, usuario, etc. Cambio periódico de la contraseña, no texto claro, cifrado de las contraseñas, inhabilitación por intentos de acceso erróneos. Al no cambiar la contraseña en el periodo establecido, el usuario se inhabilita automáticamente. Esquema de control de acceso basado en tareas, roles y perfiles. Esquema de control de versiones, resguardo de código fuente, controles criptográficos, esquema de logs transaccionales y de sistema, procedimiento de monitoreo. Matriz de riesgos por aplicativo crítico, certificación del cumplimiento al procedimiento de alta, baja, cambios y o desbloqueos. Genera reporte de usuarios y permisos, facultades. Principio de 4 ojos. El sistema asegura la segregación de funciones. Esquema de seguridad para servicios de comercio electrónico e Internet, DRP. Política de respaldos, planeación de capacidades, documentación completa del sistema o aplicativo, control de cambios, pruebas de penetración y escaneo de vulnerabilidades, validación de procesamiento de datos. Puntos de control para infraestructura. Objetivo de control. Puntos de evaluación. Infraestructura tecnológica. Control de accesos lógicos, políticas aplicables de acceso aplicables. Control de usuarios con altos privilegios administrativos. Procedimiento que detalle la gestión de estos. Certificación del cumplimiento al procedimiento de alta, baja, cambios y o desbloqueos. Sistema de autenticación o administración de usuarios. Asignación de responsables. Inventario completo de activos. Controles criptográficos.
esquema de logs de sistema, procedimiento de monitoreo, matriz de riesgos por componente crítico, líneas base de configuración para servidores, bases de datos, sistemas operativos, esquema de seguridad para acceso remoto, líneas base de configuración para componentes de red, firewall, IDS, IPS, etc. Esquema de anti-malware, procedimiento de gestión de parches y actualizaciones. A. Windows 30 días. B. Linux 6 meses. Segregación de ambientes, DRP. Política de respaldos para datos estáticos y dinámicos. Documentación a detalle de la configuración y operación de todos los componentes que conforman la infraestructura crítica del banco. Planeación de capacidades. Esquema de segregación de funciones. Control de cambios. Pólizas de soporte técnico y mantenimiento acorde a las necesidades del banco. Pruebas de penetración y escaneo de vulnerabilidades. Procedimiento de alta a baja, cambios y/o desbloqueos y recertificación de usuarios. Puntos de control para proveedores. Objetivo de control. Puntos de evaluación. Proveedores críticos del banco. Políticas y estándares de seguridad por contrato. Establecimiento de SLAs por contrato. Definición de penalizaciones por incumplimiento de SLAs. Esquema de auditorías para la valoración del marco de seguridad. Reporte SAS-70. En caso de aplicar. Esquema de DRP. En caso de aplicar. Aplicación del due diligence. Esquema de gestión de riesgos por el proveedor. Matriz de riesgos y planes de acción correctiva. Gestión de incidentes de seguridad. Esquema de detección, contención y comunicación al banco. Acuerdos de confidencialidad vigentes. Pólizas de soporte técnico y mantenimiento por contrato. Esquema de logs de sistema. Procedimiento de monitoreo. Configuraciones de seguridad en la infraestructura tecnológica que soporte las operaciones del banco. Administrador de accesos. El administrador de accesos deberá aplicar los lineamientos establecidos en la política de control de acceso del presente manual, velar por el cumplimiento de los lineamientos sobre el otorgamiento, remoción y modificación de cuentas de acceso a los elementos tecnológicos de la empresa, colaborar en la revisión de las cuentas de usuario, así como de los derechos de acceso de cada uno de los usuarios como parte de un ejercicio de auditoría, interna o externa. Realizar revisiones independientes de los accesos provistos a cada usuario, para realizar propuestas de alta, baja o cambio en dichos accesos. Gestión de contraseñas. Las contraseñas deben estar conformadas por caracteres numéricos, alfanuméricos y especial, con una longitud mínima de 8 caracteres para operadores y 12 para usuarios de administración. Las contraseñas no pueden relacionarse al usuario. Las contraseñas son personales e intransferibles. No se permite el uso de a menos 6 contraseñas históricas. Las contraseñas deberán mantenerse vigentes por periodos de 45 días naturales. La entrega de contraseñas a los usuarios finales se realizará una vez asignado un nombre de usuario dentro de la infraestructura tecnológica de Banco Pagatodo. Las mismas serán temporales, caducidad de 4 días naturales, y deberán ser cambiadas por el usuario en su primer ingreso a los sistemas aplicables. Responsabilidades de usuarios para contraseñas. Conocer las especificaciones de las contraseñas. Mantener en estricta secrecía las contraseñas o información secreta de autentificación. Evitar mantener un registro de la información secreta de autentificación. Cambiar la información secreta de autentificación cuando existan indicadores de vulnerabilidad o compromisos de la información. No se deberá compartir la información secreta de autentificación. Desbloqueo de usuarios. Si el usuario solicitante se encuentra bloqueado dentro de alguno de los sistemas y/o aplicaciones del banco, este último debe comunicarse vía telefónica con los administradores de la seguridad del área de sistemas, quienes realizarán el proceso de autenticación para proceder a ejecutar el requerimiento en cuestión. Siguiendo los siguientes pasos, la gerencia de servicios de tecnología realizará el desbloqueo solicitado, una vez que haya autenticado al usuario solicitante, y enviará notificación al oficial en jefe de seguridad de la información para su registro pertinente y notificación a los interesados. Una vez atendido el requerimiento, el oficial en jefe de seguridad de la información mandará un comunicado vía correo electrónico al usuario solicitante, notificando que su solicitud ya fue atendida. Este correo llevará copia para su jefe inmediato, con el fin de identificar y confirmar la autenticidad de la solicitud. En caso de que el usuario en cuestión no tenga servicio de correo electrónico, se tendrá que presentar personalmente con el responsable de la seguridad para que éste le dé atención a su solicitud. Reinicio de contraseña de acceso.
El usuario que no recuerde su clave de acceso en alguno de los sistemas y/o aplicaciones del banco se deberá comunicar vía telefónica o presentarse personalmente con el oficial en jefe de seguridad de la información, quien validará el acceso y requerirá a la gerencia de servicios de tecnología el reinicio de la contraseña correspondiente. El responsable de la seguridad se encargará de verificar la identidad del usuario en cuestión antes de autorizar la solicitud en cuestión. Una vez verificada, se requerirá la autenticación del usuario y se requerirá de la gerencia de servicios de tecnología para realizar el reinicio de la clave. Proceso de autenticación. El proceso de autenticación se basa en los siguientes 3 criterios y se aplicará cuando el usuario requiera de un reseteo o desbloqueo de cuenta vía telefónica. 1. El oficial en jefe de seguridad de la información llenará una matriz que contenga una serie de preguntas que solo el usuario conozca. 2. Estas preguntas serán tratadas con carácter de confidencial. 3. En caso de responder mal la pregunta, se le indicará al usuario que se presente personalmente con el oficial en jefe de seguridad de la información para proceder con su requerimiento. Protección de bitácoras. Todas las bitácoras, incluyendo SPI y CODI, sistemas operativos y usuarios, deberán ser resguardadas por un periodo de al menos 6 meses en un medio seguro para prevenir alteraciones o borrado de los registros levantados. Las bitácoras de sistemas críticos del banco deberán ser respaldadas y cifradas cuando sea posible, a manera de facilitar la presentación de registros históricos en caso de una investigación a raíz de un incidente de seguridad o por requerimiento de instancias gubernamentales regulatorias. Solo los usuarios con altos privilegios podrán tener acceso a las bitácoras y sus históricos. Los respaldos deberán estar disponibles a petición de un agente autorizado para requerirlas con aprobación previa del oficial en jefe de seguridad de la información de Banco Pagatodo. La aprobación deberá confirmarse vía correo electrónico. Gestión de incidentes de seguridad. Se deberán registrar y reportar todos los intentos de violaciones a la seguridad de los sistemas del banco, todos los eventos significativos relacionados con la administración de seguridad y de los sistemas, es decir, las transacciones financieras, administrativas y operativas en donde se ve afectada la información del banco y de nuestros clientes. Evidencia mínima requerida de un incidente de seguridad. Número de incidentes según herramienta de tickets del proveedor y por origen y destino, nombre del equipo afectado, tipo de ataque, criticidad del ataque según los criterios propios del proveedor, impactos del incidente, detalle del incidente, responsable de atención del incidente, plan de contención del incidente, fecha de apertura del ticket del incidente, fecha de cierre del ticket del incidente. Preguntas frecuentes para identificar un posible incidente de seguridad. 1. ¿Está en riesgo la integridad física o moral de algún empleado, cliente o proveedor del banco? 2. ¿Está en riesgo la integridad, confidencialidad o disponibilidad de la información propiedad del banco? 3. ¿Están en riesgo los recursos tecnológicos del banco derivado de accesos no autorizados o actividades no autorizadas? 4. ¿Se están presentando actividades anormales en las oficinas del banco, sustracción de equipo o sistemas, etc.? 5. ¿Se está presentando alguna violación o incumplimiento a la normatividad institucional? 6. ¿Se han comprometido las claves o accesos a los sistemas o recursos del banco? 7. ¿Hay o puede haber destrucción de datos? 8. ¿Está en riesgo se perdieron los controles que salvaguardan la integridad, disponibilidad o confidencialidad de los sistemas y la información que procesan? 9. ¿Se ha hecho uso no autorizado de recursos del banco? 10. ¿Se ha hecho uso de información del banco para fines ajenos a este último? 11. ¿Ha habido o existe la posibilidad de materializar un fraude? 12. ¿Existen problemas de virus? 13. ¿Se están solicitando actividades poco comunes o que representen riesgo para la operación del banco para parte de nuestros supervisores? 14. ¿Te han hecho proposiciones poco éticas para realizar actividades que comprometan tu reputación profesional y personal? Criterios de destrucción de información. Tipo de medio. Borrado. Saneamiento. Destrucción. Papel. Ver destrucción. Triturar con máquina que genere franjas de 5 milímetros de ancho o partículas. Incinerar totalmente el medio con proveedores de este servicio. Empulpar el papel mediante procesos de reciclaje. Equipos móviles. Borrar manualmente toda la información almacenada. Llamadas, contactos, directorios, SMS, MMS. Restaurar valores predeterminados del proveedor. Borrar manualmente toda la información almacenada. Llamadas, contactos, SMS, MMS. Restaurar valores predeterminados del proveedor. Incinerar totalmente el medio con proveedores de este servicio. Pulverizar totalmente el medio con proveedores de este servicio.
Triturar totalmente el medio con proveedores de este servicio. Equipos de red. Restaurar valores predeterminados del proveedor. Restaurar valores predeterminados del proveedor. Incinerar totalmente el medio con proveedores de este servicio. Pulverizar totalmente el medio con proveedores de este servicio. Triturar totalmente el medio con proveedores de este servicio. PCs, servidores, soportes de información. Sobreescribir el medio utilizando tecnologías, herramientas apropiadas para garantizar la incapacidad de recuperar la información. Guntman o DoD. Sanear utilizando aplicativos de borrado seguro. Sanear utilizando degausers automático. El uso de un degausser inutiliza el equipo de manera permanente. Incinerar totalmente el medio con proveedores de este servicio. Pulverizar totalmente el medio con proveedores de este servicio. Triturar totalmente el medio con proveedores de este servicio.